esta sesión de cardiopatía estructural. Los invitamos a compartir estos minutos con nosotros hablando de la válvula mitral. Venimos hablando mucho de la estenosis aórtica y bueno, nos pareció bueno cambiar de tema, así que bueno, nos vamos a hacer muchas preguntas entre todos, así que los animamos a que hagan preguntas, así podemos ir contestando durante la sesión. Marcelo, me acompaña Marcelo Trivi, que es el jefe de cardiología del Instituto Cardiovascular. Marcelo. Sí, bueno, ahí tenemos un grupo muy selecto. ¿Los querés presentar? Sí, bueno, nos acompaña en el panel de discusión el doctor Pablo Lizamburu, que es el jefe actual de imágenes del Instituto Cardiovascular. A su lado está el doctor Rondero, ya conocidos por todos, fue nuestro jefe de imágenes y ahora es nuestro consultor. Después está el doctor Escasuso, que es el jefe del servicio de arritmias. El doctor Reed, que vino desde la clínica Cleveland y nos está ayudando mucho con el tema de cardiopatía estructural, es el director del área de cardiopatía estructural de la Cleveland Clinic. Después está el doctor Sturbach, que es el jefe de cardiología del Sanatorio Las Lomas y futuro presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que nada, un panel súper interesante para poder poner todas las preguntas a discusión. Daniel Navia, que es el jefe de cirugía cardíaca. No, claro, eso es claro. Sí, perfecto. Y Marcia Cortés, que es staff de cardiología en el área de válvulas e imágenes cardiovasculares. Así que bueno, Marcia va a empezar con la primera charla. Cuando hablamos de presentar el prolapso mitral maligno, si hay tratamiento, yo me pregunté, pero si el prolapso mitral es una cosa benigna, ¿por qué hablamos de prolapso mitral maligno? Entonces pensé que es algo parecido a los políticos argentinos. Parecen todos buenitos y después son malignos. No los políticos americanos, seguramente son diferentes. Pero bueno, me parece que acá vamos a ver dentro del prolapso mitral la patología benigna cuando es maligno. Marcia es una de nuestras Valve Girls, una de nuestras jóvenes brillantes en el área de válvulas, y que seguramente nos va a explicar un poquito qué es y cómo diagnosticamos esta patología. Marcia. Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría arrancar un poco contándoles un caso clínico, una paciente mía, que fue un poco la que me gatilló a leer de este tema y que me resulta muy interesante. Es una paciente de 50 años, asintomática, sin antecedentes heredofamiliares, que me trajo un eco que tenía prolapso bivalvar con valvas muy engrosadas, una insuficiencia mitral leve y una fracción de eyección de 63%. Traía también un Holter con 3.6% de extrasístoles ventriculares polimorfas y le pedí un ecoestrés pensando que iba a ser algo normal dentro de un chequeo y en el informe decía que tenía rectificación del segmento ST en cara inferolateral, extrasístoles ventriculares muy frecuentes y una salva de TB no sostenida de 4 latidos. Todo esto asintomática. Le pedí una resonancia y la resonancia me informó BI con volúmenes aumentados, fibrosis miocárdica en la pared inferolateral basal en relación a disyunción del anillo mitral. Entonces, bueno, me pregunté qué hacía con esta paciente, me imagino que a muchos de ustedes les pasará lo mismo, así que vamos a intentar en esta charla hablar un poco del tema. Vamos a empezar por la definición del prolapso mitral. Como todos sabemos, es el desplazamiento mayor a 2 milímetros de una o ambas valvas de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda por encima del plano del anillo. Es prevalente, es una patología que alcanza el 2 al 3% de la población global, es más frecuente asociada a cambios mixomatosos y puede estar aislada o bien asociada a otras patologías como puede ser la miocardiopatía hipertrófica o enfermedades del tejido conectivo. Un poco para entender la enfermedad, hay un espectro que va desde la enfermedad fibroelástica a la enfermedad de Barlow, siendo la enfermedad de Barlow la forma más grave de la enfermedad, en la cual lo que vemos es una infiltración del tejido conectivo en las valvas y en el aparato subvalvular y eso genera prolapso de múltiples festones e insuficiencias significativas. Esto es más frecuente en pacientes jóvenes. En cambio, la deficiencia fibroelástica se da por deficiencia de tejido conectivo, son valvas más finas, más laxas, suelen afectar un solo festón y generalmente lo vemos en pacientes más añosos. ¿Pero qué es el prolapso mitral maligno, que es lo que nos trae acá? Bueno, es una entidad que fue descrita en los años 60 por Barlow y colaboradores, en los que describían no solamente el clic mesosistólico y el soplo telesistólico típico del prolapso, sino una serie de asociaciones que veían bastante frecuentes. El sexo femenino, ondas T planas o negativas en cara inferior, un intervalo QT prolongado, ondas U podrían aparecer, pero lo más frecuente eran arritmias auriculares o ventriculares frecuentes, paroxísticas, que podían llegar a ocasionar síncope o bien muerte súbita cardíaca. También describían asociación con
con muerte súbita en la familia y, como decía, enfermedades del tejido conectivo como Marfan. Entonces, para definirlo, básicamente el prolapso mitral maligno sería la asociación del prolapso mitral con arritmias ventriculares complejas o muerte súbita. ¿Y cuáles son los mecanismos potenciales que se postulan para esta asociación? Un poco lo que vemos acá, no sé si se llega a ver el puntero, pero es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda de la válvula mitral con prolapso de ambas valvas, y esas valvas prolapsantes lo que generan es una tracción a nivel del músculo papilar posteromedial. Esa tracción se supone que es un gatillo arritmogénico para estas arritmias, y por otro lado, la reacción de ese ventrículo es una hipertrofia que con el tiempo lleva fibrosis a ese nivel, y esa fibrosis sería el sustrato arritmogénico. O sea, tenemos un sustrato arritmogénico que es la fibrosis, un gatillo que es la tracción de las valvas, y eso lleva a arritmias ventriculares graves. Para que entendamos un poco la magnitud de este problema, la incidencia de muerte súbita en pacientes con prolapso mitral va del 0,14% año, que puede aumentar hasta el 1,8% año en pacientes que tienen prolapso de ambas valvas y insuficiencia mitral significativa. Entre los casos de muerte súbita de causa indeterminada se encuentra un 12% de pacientes con prolapso mitral. 86% no tienen antecedentes de muerte súbita. El 21% no tienen síntomas previos. Y el 46% tienen una muerte súbita haciendo actividades de la vida cotidiana, ni siquiera un ejercicio excesivo. Entonces, un poquito para entender, si tenemos una población global de 8.1 billones, 194 millones van a tener prolapso mitral. Y de esos, 422.000 van a tener una muerte súbita al año. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de identificar y estratificar a los pacientes con prolapso mitral que pueden estar en riesgo de arritmia con el fin de prevenir muerte súbita y proporcionar un tratamiento adecuado y oportuno? La estratificación de riesgo sigue siendo un reto importante y aún no está claro el tratamiento óptimo. Para que veamos un poquito la magnitud, este es un registro del 2018 en el que lo que hicieron fue estudiar a todos los pacientes con muerte súbita y prolapso que estaban publicados hasta ese momento. Y fíjense que la incidencia de muerte súbita era de 217, no llego a ver el puntero, 217 cada 100.000 pacientes año. Pero si ustedes comparan la presencia de muerte súbita en pacientes en registros como el Framingham, por ejemplo, que es lo que vemos en verde, fíjense que duplica la muerte súbita con respecto a lo que tenían esos pacientes. Lo que hicieron en este registro fue un poquito estudiar las características clínicas que tenían los pacientes que presentaban muerte súbita. La mayoría estaban alrededor de los 30 años, 70% eran mujeres, 47% les había ocurrido algo haciendo tanto en un estrés psicológico o fisiológico, 35% tenían historia de síncope previo, 92% en el Holter tenían extrasístoles o arritmia ventricular y 81% de los pacientes en el paro cardíaco habían hecho un FB. O sea, son pacientes de difícil reanimación. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, el 70% tenía prolapso bivalvar, pero como cosa importante, 83% tenía una insuficiencia mitral que era menor a moderada. O sea, que no es que insuficiencia mitral severa se va a morir, insuficiencia mitral leve no. No hay una asociación con la severidad de la insuficiencia mitral y no había relación tampoco con el deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Como hallazgos histopatológicos más importantes, 99% tenía valvas redundantes, o sea, hay una asociación clara con la enfermedad de Barlow. Y 96% tenía anomalías cordales. Un poco para resumir entonces qué características tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, desde la parte clínica, mujeres jóvenes con palpitaciones, presíncope, síncope, obviamente la clínica del prolapso mitral y que puedan o no tener antecedentes heredofamiliares. En cuanto a la parte eléctrica, si miramos acá, esta es una publicación de Jack del 2020, en lo que nos muestran son las alteraciones en el electrocardiograma, fíjense las ondas T negativas en cara inferolateral, y después ellos lo que hicieron fue clasificar las arritmias ventriculares de acuerdo a la severidad. Si un paciente tiene más del 5% de extrasístoles ventriculares, ya estamos hablando de arritmias leves a moderadas, y de acuerdo a la frecuencia en que se dan las arritmias ventriculares, las taquicardias ventriculares, entre 120 y 180 es una arritmia ventricular moderada. Si ya tenemos más de 190 latidos, es una arritmia ventricular severa. Y si ven en el gráfico del fondo, fíjense que se asocia a mayor mortalidad. Más severa la arritmia, mayor mortalidad. En cuanto a las características ecocardiográficas, como dijimos, las valvas engrosadas y redundantes, características del Barlow, el compromiso bivalvar, y una entidad que se ha empezado a estudiar un poquito más en los últimos años y que ha tenido mucha jerarquía en esta patología es la disyunción del anillo, que es el desplazamiento auricular anormal del punto de inserción de la valva posterior de la mitral, que genera una separación entre el miocardio ventricular y el anillo.
habitualmente nosotros tenemos el miocardio auricular, el miocardio ventricular y no hay separación. Esa separación que la podemos ver acá, fíjense, este es un dibujito que muestra la separación entre la inserción del anillo y el músculo cardíaco, y acá lo podemos ver en la imagen ecocardiográfica o en la imagen de la resonancia. Esto es la disyunción del anillo mitral. Y fíjense en este metaanálisis que se puede ver que la disyunción del anillo aumenta 8 veces el riesgo de tener arritmia ventricular compleja. Otras cosas importantes son la severidad de la insuficiencia mitral. Fíjense que cuanto más severa la insuficiencia mitral, genera sobrecarga de volumen, deterioro del BI y aumento del sustrato arritmogénico. Algunas características que se han incorporado: la onda S lateral mayor a 16 milímetros, el tema de la dispersión mecánica por strain y la longitud de la valva anterior mitral. Finalmente, la resonancia, que muestra realce tardío tanto en el músculo papilar posteromedial como a nivel de la base del ventrículo izquierdo, también característico de los pacientes con arritmia ventricular compleja. Opciones terapéuticas las vamos a charlar: la medicación, el CDI, la ablación y la cirugía. Y básicamente lo que proponen las guías son estos algoritmos que dicen que en pacientes asintomáticos hay que buscar activamente las arritmias, y en aquellos que ya encontramos arritmias hay que destacar cuáles son arritmias complejas o no, dependiendo de lo que estuvimos charlando. En aquellos que tienen arritmias complejas, plantear el CDI como una alternativa, pensar en si la válvula es severa o no, tratarla quirúrgicamente, y por el otro lado la ablación como una herramienta más para bajar la carga de arritmia ventricular. Indicaciones de CDI en prevención primaria, que es lo más polémico, cuando hay deterioro de la fe y síntomas de insuficiencia cardíaca, cuando la TB es sostenida o no sostenida y viene del aparato valvular, y bien aquellos que tienen síncope inexplicado y algunas características fenotípicas como las que estuvimos charlando. Fíjense, los últimos algoritmos agregan las características ecocardiográficas que nombré al final. Para terminar entonces, el prolapso mitral es una patología muy frecuente que afecta alrededor del 3% de la población, y un pequeño subgrupo de estos pacientes tiene riesgo de sufrir eventos arrítmicos malignos. Los esfuerzos se han centrado en buscar características anatómicas y funcionales que constituyen factores de riesgo para presentar estos eventos. Los estudios de imágenes han sido y siguen siendo una herramienta para la estratificación. Seguimos en la búsqueda de evidencia que nos permite decidir cuáles son las conductas terapéuticas más adecuadas para estos pacientes. Muchas gracias. La siguiente charla la va a dar el doctor Fernando Escasuso. Fernando es el jefe del servicio de electrofisiología y nos va a indicar qué tratamiento antiarrítmico elegimos y cuándo indicamos el CDI. Bueno, buenos días. La pregunta que se me hizo es qué tipo de antiarrítmicos y cuándo indicamos el CDI. Hay que entender que el mecanismo de la arritmia, ya lo dijo Marcia, en esta entidad es un poco diferente a las arritmias ventriculares, una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica o idiopática. Acá hay un efecto mecánico muy importante, que es el stretching o el tironeamiento del músculo papilar, que desencadena una extrasístole, pero ese aumento de presión continuo que provoca en cada latido de la válvula prolapsada genera fibrosis y finalmente termina generando un sustrato fijo. Por lo tanto, dependiendo de la gravedad del cuadro del cuadro clínico, va a ser la cantidad de arritmia que va a tener el paciente, y eso se asocia directamente con el riesgo de muerte súbita. Más o menos, Marcia ya nos detalló muy bien cuál es el fenotipo de esta enfermedad. Son pacientes jóvenes de sexo femenino, y a medida que aumenta la complejidad de la arritmia ventricular, no solamente en porcentaje, sino en su complejidad, formas repetitivas o polimorfas con fenómeno R sobre T, va a ser el riesgo de muerte súbita, y tenemos que estar mucho más atentos. Otro dato muy importante, que no está incluido incluso ni en las guías, pero que es de mucha trascendencia, es usar la resonancia magnética para ver el grado de fibrosis intramiocárdica, porque eso es un predictor de la gravedad del cuadro arrítmico y nos puede ayudar a estratificar. Típicamente son pacientes que tienen trastornos de la repolarización, ondas T negativas, puede ser en precordiales y en cara inferior. Típicamente son las de cara inferior, como se ve ahí en D3 y ABF. La extrasistolia tiene una morfología típica del músculo papilar posteromedial, es decir, es de configuración izquierda con eje superior, porque sale de la base del ventrículo izquierdo. O sea que en las derivaciones inferiores el complejo QRS, como se ve ahí a la izquierda, es negativo. Y vemos cómo empieza con onda R en precordial 1,
porque vienen desde el ventrículo izquierdo más hacia la base que hacia el ápex. O sea que la identificación de la morfología de la arritmia nos ubica exactamente donde está el problema del prolapso, que es en el músculo papilar. El problema es que cuando estos son muy frecuentes o se gatilla con una alta frecuencia, puede ocurrir el fenómeno de R sobre T, como lo ven acá, y eso degenera directamente en una fibrilación auricular. Esto es un viejo trazado de una paciente que presentó paro cardíaco resucitado con esta patología, y el mecanismo es del fenómeno R sobre T. Es extrasístole monomorfa, pero que cuando cae en un periodo vulnerable del ventrículo izquierdo, ventrículo sano desde el punto de vista de la función, provoca el paro cardíaco o la muerte súbita. Cuando vamos al estudio invasivo, para entender un poco más el mecanismo, lo que se ve es que tiene una red de Purkinje, que no solamente se distribuye por todo el ventrículo, sino que conecta los dos músculos papilares en sus bases, está enfermo y tiene despolarizaciones espontáneas debido a este stretching y aumento de catecolaminas por la patología de la insuficiencia mitral. Y ese es el sustrato por el cual el paciente tiene la arritmia ventricular y se ha manifestado o propuesto como el mecanismo o el tratamiento, eliminar los potenciales de la red de Purkinje a nivel del músculo papilar. Estas son todas las clasificaciones que hacen las guías, de, bueno, lo que dijimos recién, cuanto más complejo, más polimorfo y más frecuente la arritmia ventricular, linealmente aumenta el riesgo de muerte súbita. En cuanto al tratamiento antiarrítmico, no hay trabajo randomizado que uno pueda seleccionar o decir este es el mejor antiarrítmico. De hecho, las guías proponen o el beta bloqueante o los bloqueantes cálcicos, que como antiarrítmico para arritmia ventricular es muy malo porque la estatización ventricular se produce en fibras que son sódica dependientes. No es sistema de conducción en cuanto a nódulo sinusal o nódula B, se da en músculo miocárdico y por eso que es mucho mejor inhibir y cortar la INA, la fase 0 del potencial de acción, con un bloqueador del tipo 1C, que son bloqueadores de los canales de sodio. Por eso que al momento de elegir es una elección personal, no hay ningún trabajo que avale tal o cual tratamiento. El beta bloqueante porque mejora muy bien el gatillo y la frecuencia cardíaca, pero mi elección, si me preguntan, es propafenona, porque tiene tanto el bloqueo del canal de sodio como el efecto beta bloqueante. O sea, y me estaría ahorrando el bisoprolol si pienso en adherencia al tratamiento. Si no, puede ser también bisoprolol con flecainida, que es el segundo bloqueador del canal de sodio, sin el efecto beta bloqueante. En cuanto a la estrategia, bueno, ya también lo mostró Marcia, paciente resucitado de paro cardíaco, no hay ninguna duda, es el implante del cardiodefibrilador. Y en el resto es todo un gris que hay que ir haciendo la estratificación e ir viendo en qué paciente deberíamos llegar a poner un implante cardiodefibrilador, por ejemplo, antecedentes familiares, antecedentes de síncope, que si bien es discutido, creo que la indicación, en mi opinión personal, es más que apropiada. De elegir implante de cardiodefibrilador, son pacientes jóvenes, no necesitan estimulación cardíaca, no necesitan ATP porque la arritmia más frecuente que provoca el paro cardíaco es la fibrilación ventricular, y pensando en el futuro de este paciente, mi elección de nuevo viene a ser el CDI subcutáneo, porque evita las complicaciones endovasculares, los recambios reiterados y el riesgo de infección. Entonces, en los que me decidiría por un CDI, hoy en día, contando con esta tecnología, seguramente elegiría. Pero lo que no dice el título y no lo incluye es que parece que no vamos a hablar de ablación, y me parece que tiene un rol fundamental. ¿Y en quiénes? Sobre todo en aquellos pacientes que van a cirugía y que en el posoperatorio no corrigen la arritmia ventricular. ¿Y quiénes son los que no corrigen la arritmia ventricular? Porque yo diría que la cirugía es prácticamente curativa. Los que no corrigen son los que tienen más del 20% de arritmia ventricular en el preoperatorio y aquellos que tienen disyunción del anillo, es decir, los más enfermos. En esos, corregido el problema, en vez de pensar en implante de cardiodefibrilador, me parece que la indicación debe ser el abordaje por ablación con mapeo o sin mapeo, pero la radiofrecuencia. Fíjense acá, está un poco adelantado, el 67% de los pacientes corrigen
la arritmia una vez que salen de cirugía. Nosotros hemos trabajado bastante en el tema con el doctor Rivera cuando era parte de nuestro equipo y tenemos una experiencia de ablación del músculo papilar, sobre todo con crioablación focal, porque hay que pensar que este corazón está en movimiento y porque muchas veces el foco no está en la base del músculo papilar, esto es una reconstrucción con el sistema de mapeo, sino está en la cabeza, donde se genera la fibrosis por la tracción de la cuerda tendinosa. Y hay una ventaja que tiene la crioablación focal sobre la radiofrecuencia, que es la crioadherencia. Diciéndolo en términos más simples, el catéter se pega y acompaña el movimiento del músculo papilar, entonces la lesión es mucho más efectiva. Y hemos hecho una gran casuística y fíjense que los resultados, como mostré hace un momento, son mucho mejor que cuando hacemos con radiofrecuencia. Evidentemente hay que tener algunos recursos tecnológicos, como es la ecografía intracardíaca, para poder identificar y posicionar exactamente el catéter donde queremos. Fíjense que a veces los músculos papilares que se asocian mucho en estos cuadros son redundantes y múltiples, y que los músculos papilares entre sí están conectados por Purkinje y que después de un foco de ablación puede aparecer otro y a veces hasta un tercero. Entonces, con todos estos recursos, esto es una técnica que se llama Cartosound, que es reconstruir el ventrículo con la ecografía intracardíaca, determinar las estructuras a atacar, y una vez que está todo hecho podemos identificar y dejar marcados los puntos donde estamos para eliminar la arritmia. Si se fijan acá en el registro endocavitario, lo que hace el catéter que mapea es mostrarnos la precocidad hasta antes que cualquier QRS en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Quiere decir que estamos justo sobre el foco que genera el sistema de His-Purkinje por actividad gatillada, la extrasístole ventricular. Creo entonces que la estratificación del riesgo de muerte súbita es de gran importancia para definir conductas terapéuticas. El tratamiento antiarrítmico debe considerarse en pacientes con extrasístoles o taquicardia ventricular sintomáticos sin disfunción ventricular. Recuerden que los antiarrítmicos del grupo 1C están contraindicados en la disfunción ventricular izquierda. Contraindicamos absolutamente la utilización de amiodarona porque son pacientes jóvenes y la tasa elevadísima de efectos adversos. La ablación debe considerarse en pacientes sintomáticos y con signos de taquicardiomyopatía. Eso es otra parte de la evolución que no les nombré, que el paciente empieza con función conservada y empieza a dilatarse y es por la alta frecuencia de la extrasístole ventricular. Y que el implante del CDI solamente está justificado en pacientes resucitados de paro cardíaco. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar a la charla del doctor Navia, el jefe de cirugía cardiovascular, que nos va a hablar del éxito de reparación en este tipo de válvulas. Y mientras te preparas, Daniel, le quería hacer una pregunta al doctor Elizamburu. ¿Qué te parece que puede ser, en qué puede ayudar el strain en estos pacientes? O sea, ¿en qué nos podría ayudar como estudio también a pedir? Bien, no sé si tengo el micrófono. Aún no. Levantá la manita así. Así te ven. Bueno, si no charlamos después, Bueno. así no atrasamos. Dale. Para hacer una visita, Perdón. hay lugar acá adelante para los que están ahí atrás si quieren pasar ahora mientras empieza la charla. Dale, Daniel. El tema de la enfermedad de Barlow es... Daniel, para que te habiliten. Ahora Ahí sí. va. Ahora. Ok. Bueno, buenas tardes. El tema de la enfermedad de Barlow ha sido un tema de complejidad y desafío para todo programa de reparación valvular. Nosotros cursamos, al igual que muchos centros de reparación valvular, de los más simples a los más complejos. Abordar el problema de Barlow, el famoso Barlow, es un salto cualitativo de demanda quirúrgico en cuanto a la complejidad técnica del problema. Así que cuando uno avanza en los análisis del tipo de plástica mitral que uno hace, los escenarios más favorables para hacer la reparación es este escenario donde el famoso válvula P2 o la válvula posterior central está una cuerda rota y donde básicamente lo que encontramos en el quirófano es esto, donde es una cuerda única, la válvula está macroscópicamente bastante bien, solamente un sector localizado donde está la cuerda rota y hacemos con una simple resección triangular se soluciona el problema. Eso es en el caso de este tipo de problemas. Cuando uno aborda el tema de Barlow, y para hacer un poco de historia, Barlow es un cardiólogo sudafricano que describió en el 1966,
y que se caracterizaba por una protrusión aneurismática de la valva posterior hacia la cavidad auricular izquierda durante la sístole ventricular. Ahí nació el tema del concepto de Barlow. Y bueno, este es el mecanismo que se mostraron los ecos, Marcia se refirió, y parecería ser que la tracción de este mecanismo de protrusión masiva en sístole sobre los papilares serían un poco los mecanismos de la arritmia. Y esto es obviamente lo que nosotros vemos en los análisis prequirúrgicos, y como cirujanos es muy importante este eco porque ya nos está mostrando que esta, que es la válvula posterior, que comúnmente es más chiquita que la valva anterior, ya nos está hablando de que hay un problema bivalvar, de que la valva posterior es grande y que el desafío de la complejidad de la reparación va a ser muy marcado. Esto también está descrito, lo comentó Marci, también habló Fernando un poco de esto. Hutchins lo manejó eso en 1986, describió la distribución y la disyunción del anillo, donde la valva mitral posterior se inserta por encima del anillo mitral anatómico, y como serían los mecanismos de arritmia también estarían por la disyunción del anillo ventricular. Así que este es el escenario que vemos nosotros prequirúrgico, que es totalmente distinto al que le mostré en el primer eco. Fíjense, esta es una valva posterior totalmente grande. Fíjense, esta es la valva anterior, prácticamente la misma longitud que la valva anterior. Es decir, comúnmente es 2 tercios, 1 tercio, y acá para ejemplo la mitad y mitad. Obviamente que al mayor tejido, eso es lo que vemos en los ecos. También la resonancia magnética suele ayudarnos un poco para la cantidad del ventrículo, reproduce el mecanismo que está en este esquema para tener una idea del mapa de qué nos vamos a encontrar. Cuando vamos a quirófano y vemos este escenario, traje algunos videos con poca sangre, espero que nos impresionen, pero para graficar cuál es la problemática que tenemos nosotros. Este es el escenario prequirúrgico en el eco antes de la cirugía, y cuando vamos a quirófano y abrimos la aurícula izquierda, vemos que la anatomía que está descrita acá, 2 tercios, 1 tercio, valva posterior chiquitita, nos encontramos con esto que es la valva posterior totalmente grande, elongada, donde la anatomía está totalmente distorsionada y donde la reconstrucción es un desafío en cuanto a la complejidad. Tratamos de que frente a este escenario volver a reproducir esta situación anatómica donde toda la sístole y diástole y la apertura mitral es básicamente sobre la valva anterior y la valva posterior es que acompaña. Obviamente buscamos que el resultado final sea esto. Fíjense, prácticamente es todo valva anterior lo que quedó, el anillo de la neuroplastia puesta ahí. Inyectamos solución salina dentro del ventrículo para ver macroscópicamente una coaptación antes de cerrar la aurícula y ver que el eco postoperatorio, y vemos que tenemos una gran coaptación. Llenamos el ventrículo de solución salina y vemos, fíjense que la valva posterior desapareció por ahí abajo, totalmente resecada, y esos son los escenarios que buscamos. Miramos a ver si hay, con azul de metileno tenemos los bordes de la coaptación para ver si hay una buena coaptación, y obviamente los ecos en algunos escenarios quedan favorables. Una de las cosas que nos ayudó mucho en el transcurso de los años que venimos haciendo plástica mitral, la utilización de cuerdas artificiales. Muchas de estas patologías tienen o cuerdas muy elongadas, finitas o cortadas directamente. Estas técnicas que reemplazamos las cuerdas rotas con cuerdas artificiales nos abrió un abanico de técnica muy grande que nos permite buscar dónde está la cuerda rota. Esta es la cabeza del músculo papilar, esta es la valva posterior que quedó ahí, y lo que hacemos es reemplazamos la cuerda con una cuerda artificial. Volvemos a ver dónde está rota esa cuerda y la pasamos sobre el cuerpo de la valva posterior. Ahí está la cuerda rota, como ustedes lo ven acá, y tratamos de reemplazar. Esto en otra oportunidad era difícil, cuando no había cuerdas artificiales, porque es muy difícil soportar la parte de las cuerdas cuando hay tanto tejido y tanta distorsión anatómica de las válvulas. Así que esto nos permitió, y es hoy una práctica diaria de utilización de cuerdas artificiales, que nos permite reparar complejidades cada vez más importantes en cuanto a la plástica mitral. Buscamos, ahí se ve la cuerda rota, la ven ustedes ahí, y tratamos de ponerle doble vuelta en cada una de las cabezas de los papilares y buscar la zona donde está rota la cuerda para poder reemplazarla. Y podemos poner la cantidad de cuerdas que necesitemos, es decir, si hay cuerdas rotas en todo P1, P2 y P3, reemplazamos las cuerdas que sean necesarias. Así que tenemos una gran posibilidad de hacerlo y nos permite, ya les digo, como les decía recién, la posibilidad de hacer unas reparaciones en los casos complejos.
Lo mismo, inyectamos solución salina dentro del ventrículo para tener una primera imagen si hay coaptación de la valva anterior. Fíjense, la valva anterior está ocupando todo el campo operatorio, la valva posterior quedó enterrada ahí, sus cuerdas artificiales nos aseguran que el eco por lo menos va a estar bastante bien. Así que eso es un poco. Otro escenario también que nos encontramos con estas famosas válvulas, fíjense la cantidad de tejido de las válvulas posteriores, y fíjense que nosotros tenemos en cabeza, cuando entramos en la cabeza, tratar de reconstruir lo que es la valva anterior y la valva posterior, la relación. Y fíjense lo distorsionado que está todo esto, y es un desafío desde el punto de vista técnico de complejidad creciente, que lo hemos hecho en los últimos años. Así que al avanzar en las técnicas de reparación nos vamos enfrentando con pacientes cada vez más complejos y los cardiólogos se animan cada vez más a mandarnos estos pacientes porque, bueno, después de una curva determinada de aprendizaje hemos tenido éxito en reparar. Otra vez las cuerdas, inyectamos el ventrículo, vemos cómo está la coaptación y obviamente el resultado es óptimo. Así que esto nos ha dado una posibilidad grande de reparación y nuestros resultados en esta publicación que se hizo ya hace bastante, sobre 457 casos, fíjense el escenario de lo que es la valva posterior, nos andaba bien en la primera del 2008 al 2013, 98% de éxito, y de 2014 al 2019, 95%. En valva posterior andábamos muy bien. El problema fue, obviamente, cuando abordamos valva anterior y bivalvar, con dilatación alveolar, que comúnmente es el patrón del Barlow. En la primera época estábamos tratando de reparar solamente con éxito el 60% y mejoramos, obviamente es curva de aprendizaje, el 87% de estos pacientes están en posibilidad de reparar con éxito. Esto también fue publicado en la revista de cardiología, las chances de que los pacientes mantengan una buena reparación a través de los 10 años, solamente el 14% pueden volver a tener una insuficiencia mitral, obviamente cuanto más complejo, más difícil. Y lo que, como les comentaba recién, estamos resecando menos tejido y poniendo más cuerdas artificiales. Desde el inicio del 2000 al 2024, fíjense cómo ha habido las modificaciones de las técnicas quirúrgicas que estamos utilizando y utilizamos más cuerdas artificiales en forma creciente en los últimos años. Hoy en día, sobre más o menos 600 casos en el instituto, estamos con una tasa de reparabilidad del 93% y ahí metidos todos en la bolsa, valva posterior y también la bivalvar. Así que creo que después de avances en cuanto a la técnica curva de aprendizajes y incorporando técnicas como cuerdas artificiales, podemos garantizar que hoy los pacientes con problemas de Barlow o bivalvar son más desafiantes, pero creo que hemos transcurrido un camino que nos ha permitido tener una respuesta de técnica adecuada con buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, y vamos a invitar al doctor Reed, que nos va a hablar sobre la reparación borde a borde y qué pacientes podemos tratar con esta técnica. Very good. All right. Thank you. Okay. Very good. So, I will grab that. Thanks a lot. Okay. Well, thank you everybody for being here, and thank you to ICBA for having me. Your hospitality has been really generous, and it's really my privilege to represent the Cleveland Clinic and talk about the other side of the coin, talk about when surgery is not an option, what can we do with mitral valve transcatheter edge-to-edge repair. So when you think about where catheter-based treatments for heart failure fit in to the treatment for heart failure, we have a number of guideline-directed interventions which can be offered, and transcatheter valve intervention is just one piece of the puzzle. Right? Patients need to be optimized from a guideline-directed medical therapy, whether or not they have degenerative MR or especially for functional MR. And we can offer a variety of different valve interventions, whether it be on the aortic valve, the mitral valve, tricuspid, and pulmonary valve. So we're just going to focus on the mitral valve, and in specific, where mitral valve edge-to-edge repair fits in. And we've talked a lot about the pathology of mitral valve regurgitation, but from a logistical standpoint, we plug patients in to either having primary MR or secondary MR, and that being functional MR, which is usually due to a disorder of the ventricle or the atrium, when you have severe left atrial dilation. And sometimes there's a combination of mechanisms, and we won't talk about this because we just had
many great lectures on this, but we lump patients into categories, understanding that the treatment is similar, but the logistics of how we get to a successful result may be different. We all appreciate that if untreated, mitral regurgitation has pretty dire consequences, and we think about aortic stenosis causing, death and mortality or morbidity within 2 years of onset of symptoms. But mitral valve regurgitation is also very, very morbid. So we need to recognize it early and think through how do we treat patients, and whether that be with a surgical valve repair or replacement, or transcatheter options in patients who are higher risk for surgery. And we have a number of treatments which are now FDA approved in the United States and CE marked in Europe and available here in Argentina as well. So we're going to focus on mitral valve edge-to-edge repair, and that may be with the mitral clip or with Pascal. And these are two devices which approximate the mitral valve leaflet similar to an Alfieri stitch. And as you can see, there are more similarities and differences between these two devices, but more experience with mitral valve clipping to this date, and that's where most of our data is coming from right now. So just to understand that these are two options for us, and we do apply both in different circumstances, but the data that we have that has pushed the field forward has been with mitral valve clipping. And the data to support using mitral valve clip for degenerative MR started with the Everest trials. And this is Everest 2, was an RCT of mitral clip versus surgical MVR, either that be repair or replacement, and they were randomized 2-to-1 to clipping. Most had degenerative MR, and of the patients who underwent surgery, most had repair. And what Everest showed was that mitral valve clipping was in general safe, but it was less effective than surgery at reducing mitral valve regurgitation severity at 1 year. And because of that, more patients needed a reintervention. And this is with the early generation of mitral valve clip. Importantly, there was no difference in mortality, and there were more adverse events with surgery, as you may expect, right? Surgery needed more blood transfusion, and in general, surgery was safe. It's just mitral valve clipping was safer. So mitral valve clipping was considered a good option for patients who are higher risk. When you followed patients out to 4 years, we saw that the patients who actually had a successful result from clipping had durable results that helped to answer the question of whether or not clip would be durable or not. So this is now considered an option for patients who are high risk or inoperable who have degenerative MR. And this is, again, an alternative to surgery, not preferred to surgery, unless the operative risk is really not worth taking. Right, and that's what Everest showed, and this is what's been embraced in our current guidelines. So when you look at, for primary MR, mitral valve surgery is a Class 1 recommendation, and transcatheter edge-to-edge repair is a 2A recommendation. And this is for both, this is for degenerative MR, either with the mitral valve clip or the Pascal device. There are ongoing clinical trials evaluating patients at lower risk, whether that be low or intermediate risk, and we're excited about those because they're using the new generation technologies, which we know have improved outcomes. So we're optimistic that we'll have those trials, and they're enrolling well. They'll help us inform our decision-making moving forward. What about those patients with functional mitral regurgitation? These are patients which are often too high risk for surgery because they have significant LV dysfunction or left atrial enlargement, which can make repair also challenging. The COAPT trial was really the definitive trial to evaluate the mitral valve clip in patients with significant functional mitral regurgitation. And COAPT was a landmark trial. The COAPT trial randomized 614 patients 1-to-1 to mitral valve clipping or guideline-directed medical therapy for severe LV dysfunction. And what's very important about COAPT was that it enrolled patients that had significant LV dysfunction, 3 to 4 plus MR, but the LV dysfunction wasn't yet to the point that patients were unintervenable, meaning that the LVs were dilated but not too dilated. The LVEF was bad but not too bad. Right? So it kind of hit the sweet spot in terms of enrollment. And in this very carefully selected patient population, what we found was that there was a significant reduction in mortality and heart failure hospitalization out to 2 years
in patients treated with mitral valve clip. So this is a landmark result and really the first study to show that treating functional mitral regurgitation with an intervention actually improved outcomes. So it completely changed the way we think about patients with functional mitral regurgitation. And as you can see, patients that were treated with the device, with mitral clip, they still have a lot of events. These are still patients we need to focus intensive medical therapies on, but the device complications were few. Patients tended to do better and have less mortality. And when you look at subgroup analysis, every subgroup tended to benefit, and you found this at 30 days, at 1 year, at 2 years, and now at 5-year follow-up. We have COAPT data out to 5 years showing that the results were durable, and there's still a significant reduction in heart failure, hospitalization, mortality in the M-tier group, and even then you can see the curves kind of continue to separate over time. So this is showing that in carefully selected patients, mitral valve clipping can really be a benefit. But these data are conflicting with another trial which was done in this space, which was MITRA-FR, and this is a smaller trial without an industry sponsor, which tended to enroll patients with slightly less severe MR and slightly sicker ventricles. And when you look at the patients in MITRA-FR and you look at the results of MITRA-FR, at first it was a little hard to reconcile why COAPT was so positive and this trial was so negative. There was no difference in the primary secondary outcomes, including mortality and heart failure hospitalization. But what we found was that, again, the patients' hearts were a little sicker, the mitral valve regurgitation was a little less, and we thought these patients may have been kind of burnt out. These were patients that maybe weren't able to benefit because their LV dysfunction was so bad. And when you reconcile these results, you think through, how do you put it all together? What we found is that in patients with MITRA-FR, they had mitral regurgitation, which was proportionate to the degree of LV dysfunction, meaning the LV had dilated to the point that was really the major issue. Whereas patients in COAPT may have been in a sweeter spot, right? That the MR may have been disproportionately bad, and this concept of proportionality is actually very important. So now these data have been incorporated into our guidelines, and very importantly, as you can see here, mitral valve clipping is a class 2A recommendation. It actually holds a higher recommendation than surgery in these patients. And there are ongoing trials to evaluate the Pascal device, so it's still not yet approved in the United States for that indication, but we're hopeful that it will be soon. And mitral valve clipping is a good option for patients who are not surgical candidates in general, who are going to be higher risk, but in general, if you have FMR, it actually has a higher recommendation to surgery in general. So I'm going to finish out with a couple of cases just to demonstrate the type of results that we can get, and I know you all are enjoying here in Argentina as well. So this is a case of significant degenerative MR. Hopefully these will play. If not, we're going to have some still frames to look at, but they're not playing, but it's okay. So bottom line is that, we had a significant, 4+ MR, and with a single clip reduced to trivial with an excellent procedural result. And I wish that these were playing, but they're not. And then we had another result of a patient that had significant atrial enlargement with a single clip. There, those are playing. So here you can see, significant, 3 to 4+ MR. And here we are, just with a single clip. Procedure took about an hour in total. You can see reduction to really trivial mitral regurgitation with acceptable gradients of around 2 millimeters of mercury. You have a reduction in invasive hemodynamics showing a V wave, which was upwards of 60 points initially, down to about 30 points with an LVDP of around about 14. And really an excellent procedural result. So reduction of MR from 3 to 4+ to trivial, single clip, extubated in the cath lab, discharged the same day, patient feels the best they have in years. So these are examples of what's possible. Not every patient will fit. Many patients will be better candidates for surgery, but it's all a part of the heart team approach. And we can help patients in many ways now with interventional therapies. And just to summarize, a lot of the things that we talked about is that we now have this as an option. For patients with functional MR, assessing proportionality is key. Patients who have
LVs which are not yet too dilated, whose dysfunction is not yet too bad, they tend to be the ones that benefit from mitral valve clipping. And surgery, of course, has a very important role for these patients. But of those patients who have a good result, and many patients, most patients do, mitral valve clipping provides a durable result, and patients feel better. Now we have data out to 5 years, and patients are, of course, helped a lot from this therapy. So, thanks. Bueno, nos queda un tiempito cortito para la discusión. Nos quedaba pendiente la pregunta, Pablo, digamos, ¿qué te parece que el strain puede sumar al estudio de los pacientes con enfermedad con prolapso mitral maligno? Bien, creo que... No. No. Bueno, no sé si hablo fuerte. No quieren que lo digas. Nico, Sí, los micrófonos. The microphone. Hola, hola. Ahí está. Bueno, nada, cortito, me parece que el strain nos puede ayudar en estos casos a detectar zonas de deformación miocárdica alterada, que tiene que ver con esto que se explicó muy bien entre Marcia y el doctor Escasuso, esto de la tensión del miocardio y también la presencia de fibrosis. Si bien la fibrosis la pensamos, como dijo Fernando, desde el músculo papilar, si hay inundación de fibrosis a nivel del segmento posterobasal, podemos verlo en el strain con una alteración de la deformación, y a su vez también, como otro predictor que lo dijo Marcia, la hipertrofia de ese segmento también se puede ver como una caída de la deformación, ¿no? Entonces son Buenísimo. un punto que nos puede ayudar en la estratificación de estos pacientes. Gracias. Yo quería hacer una pregunta a Pablo Stubach, que tiene gran experiencia en manejo de pacientes valvulares. Pablo, una paciente con insuficiencia mitral, que por otra indicación no tendría indicación de cirugía, si tiene disyunción del anillo mitral, si tiene arritmia ventricular o si tiene ambas, ¿vos considerás que frente a la posibilidad de una reparación hay que enviarla antes a cirugía o seguirías con los parámetros habituales de indicación para la cirugía de la válvula mitral? Y también te quería preguntar, ¿por qué entendés que esto de la disyunción mitral, que se conoce hace tiempo, recién ahora toma impacto en la cardiología? Para no perder el foco. Cuando seguimos un paciente con insuficiencia mitral, lo que estamos haciendo es profilaxia de la insuficiencia cardíaca con función deteriorada. Siempre que yo voy a actuar sobre la válvula mitral con una IM, voy a reducir la presión de eyección, y eso es clarísimo, está escrito hace 2000 años. Cae más o menos 10%, por eso es una valvulopatía que la operamos precozmente, con poco diámetro, y ese es el principal hoy objetivo terapéutico cuando sigue una insuficiencia mitral, sea Barlow, sea la que sea. La arritmia ventricular no es una precisa indicación. Es verdad que reducen bastante con la sobrecarga, pero hay muchas que siguen iguales, por más que vos las arregles, y puedes tener problemas. ¿Cómo aprendí un poco de la enfermedad, de la muerte súbita en la IM? El trabajo nosotros presentamos en el año 2000, un seguimiento ya 8 años, es decir, lo empecé a seguir en el 91, todas las plásticas se hacían en el UEMS y después se siguió en fundación, y cuando llamabas por teléfono para ver si estaban vivos, se habían muerto unos cuantos súbita, la definición de súbita, se habían muerto en la calle, en la cama, etc. Y ahí empezamos a replanteando las cuestas. Eso es lo bueno de hacer trabajos, al menos en esa época no se sabía tanto. Pero creo que no hay que perder el foco para cómo seguir una IM. Nosotros hacemos profilaxia de insuficiencia cardíaca. El condimento de la arritmia ventricular es importante, lo sabemos, la disyunción es algo interesante. En lo personal no es una guía, no es una indicación que cambie. Sí, en una IM muy border, que tengo un 40 de diámetro, que es paciente joven, que tengo chance de factibilidad de reparar, puede impulsarme sin una evidencia absolutamente categórica hoy. Quizás en el futuro tengamos. Pero un último concepto, y breve: mandar a un paciente a reemplazar una válvula mitral teniendo alta factibilidad, inclusive en Barlow, hoy es, en las guías ACTA puesta, la práctica como la indicación clase 1A, es una falta de respeto al paciente. Por eso tenemos que, creo en los centros que se dedican a reparar válvulas. Nada más. Buenísimo. Ricardo, ¿cómo viste vos la evolución de las imágenes con respecto a poder darles más datos a los cirujanos, mismo ahora con el tema del clip mitral? Digamos, ¿qué visión tenés desde las imágenes con respecto a todo lo que se fue creciendo y todo el futuro que hay con respecto a eso? Bueno, con respecto a la válvula mitral y no al prolapso mitral maligno, creo que hoy todo es imágenes. No solamente es imágenes el diagnóstico, sino también es imagen la estrategia, la resolución, tanto en la cirugía como en lo percutáneo. De hecho, como mostró Grant,
Hoy se hace con guía casi exclusivamente de ecografía y fusión de imágenes, la colocación de clips, la colocación de válvulas percutáneas mitrales, ya sean transeptales o transapicales. Y Daniel ha mostrado muchas veces, y lo mostró recién en su charla, que el eco es quien lo guía en la decisión, en el control posoperatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que la tridimensionalidad, la fusión de imágenes y la posibilidad de ir trabajando con inteligencia artificial, que todo esto tenga una estandarización en cuanto a la adquisición, el corte y el automatismo, lo hace imprescindible. Y con respecto al prolapso mitral maligno, yo quisiera decir dos cosas, una con respecto a las imágenes y otra con respecto a mi visión sobre eso. Con respecto a mi visión coincido con Pablo, yo creo que el enfermo con prolapso mitral maligno no es un enfermo con prolapso de válvula mitral, tiene miocardiopatía. Y la clave más concreta es que el problema de las arritmias depende de la fibrosis y de la tensión en el miocardio, no de la válvula, que no siempre se soluciona con la plástica y que quizá tampoco se resoluciona con el reemplazo, aunque cortemos las cuerdas tendinosas, porque la fibrosis ya está. Lo mostró muy bien Fernando cuando habló de las relaciones que están yo estoy dirigiendo la tesis de Santiago Rivera de doctorado y Santiago está trabajando en las interconexiones entre los músculos papilares que se ven con resonancia y que eso realmente es una alteración de la estructura fenotípica del miocardio. Entonces tenemos dos enfermedades combinadas. Por eso coincido con Pablo. Una cosa es resolver la insuficiencia mitral con los parámetros de la insuficiencia mitral y otra cosa es pensar que hemos resuelto el problema de las arritmias y dejamos la fibrosis o dejamos la causa de la fibrosis. Y en el medio hay algo que yo no sé, porque no lo tengo muy claro, que fue la pregunta de Marcelo, respecto a por qué ahora le estamos dando bolilla a la disyunción de la válvula mitral del anillo y antes no le dábamos. Bueno, las imágenes también tienen que ver ahí. ¿Por qué antes era un hallazgo simpático? Antes había quien decía, y yo recuerdo cuando empecé a aprender ecografía hace ya muchos años, que tenía ambiente de prolapso una válvula cuando se movía por disyunción del anillo el anillo posterior. Bueno, después aprendimos a ver que eso no era solamente un movimiento, era una alteración anatómica y hoy la resonancia nos muestra con absoluta certeza que ahí hay fibrosis, además del músculo papilar. Entonces ahora le damos importancia porque sabemos que esto es una causa de arritmia, que eso es una causa de arritmia monofocal y de reentradas que ellos pueden mapear y pueden ir a buscar. No sé si contesté tu pregunta, me extendí un poquito más, pero básicamente creo que tenemos que separar esto en dos partes, ¿no? Buenísimo. Yo quería preguntar al doctor Navia. Daniel, ¿vos ves esta disyunción del anillo mitral cuando ves una válvula? Y si la ves y el paciente o la paciente, como son habitualmente mujeres, tiene arritmia ventricular, ¿cambiás en algo tu conducta quirúrgica o en el posoperatorio alejado? Sí, se ve y también se ve un poco de calcio que suele haber en el anillo. Forma parte de los reparos técnicos que uno tiene que hacer cuando hay reconstrucción y resecar, todo lo que mostré ahí de resecar. Sí, se ve. También está trabajando también mucho el tema de las arritmias, lo hablábamos con Marcia, la presencia de la fibrosis en las cabezas de los papilares, sobre todo el porte de humedad, que es el foco de mayor arritmias, que algunos centros, David Allen en New York, están haciendo crioablación en el mismo acto operatorio. Ricardo decía, bueno, uno crea más fibrosis, eso es una cosa de círculo vicioso, pero eso se puede hacer y a veces obviamente vemos que las cabezas de los papilares tienen más fibrosis que de otras veces, sí, eso se ve. Y lo único que hay que tratar de hacer en esos casos técnicamente es que no haya una disrupción quirúrgica del anillo auriculoventricular, ¿viste? Porque uno reseca, pone parches y trata de hacer la reconstrucción, pero pone en riesgo lo que es la anatomía del anillo ventricular, entonces hay que tener cuidado con eso. Es todo muy friable, las valvas son gruesas, pero el anillo tiene una debilidad marcada que uno necesita técnicamente la anatomía tiene que ser cuidadoso en eso, ¿no? Una última pregunta que me queda para Pablo Lizamburu. ¿Vos te conformás con el eco si sospechás disyunción mitral o necesitas la resonancia? Bueno, creo que el punto es qué tipo de disyunción. Está escrito ya que hay disyunciones que son más groseras y que tienen una separación de 7, 8 milímetros o 10 y el eco en ese sentido no tiene problemas de verlo. También tenemos técnicas 3D con el eco donde podemos analizar mejor en diferentes cortes toda la zona del anillo y poder describir un poco más esa extensión. Y cuando hay dudas, yo creo que la resonancia con su resolución espacial nos ayuda y nos quita de ese problema que el eco no lo puede resolver.
Buenísimo. Bueno, los vamos a dejar para que puedan descansar un rato y que se queden con la plenaria de medicina vascular y patología aórtica. Les agradecemos mucho a los expositores, al panel de discusión y a ustedes que se quedaron con nosotros. Gracias.